Hola amigos. Después de las declaraciones de la ministra alemana de que estamos en guerra con Rusia, que además recalcó que se necesitaba imprescindiblemente estar unidos, me da la impresión que más que una afirmación, era un llamamiento desesperado al resto de países de la Unión Europea, y ahora la culpan por dejarlos con el culo al aire. Ya que precisamente en vez de la unión, parece que va a provocar una estampida, y ha puesto muchas gónadas en las gargantas. De todos los rincones están saliendo distanciamientos de naciones que han visto las orejas al lobo, y hacen público que no quieren estar en guerra contra Rusia. Es el caso de Croacia, y por ejemplo en Francia ya están diciendo que no llevarán los tanques Leclerc, porque podría provocar una guerra nuclear. Y según vayan pasando las horas cada vez más europeos empezarán a ver la cruda realidad, excepto claro está, Estados Unidos, que es el más interesado en que continúe la guerra. Y ya ha dicho que después de los tanques, si hacen falta llevarán aviones, o las armas que hagan falta, haciendo de este término un auténtico cajón desastre para que lo interprete cada cual como quiera. Y como todos sabemos, en un cajón desastre cabe todo, incluso armas nucleares, que por cierto, Rusia ha advertido que como saquen del cajón ese, armas con punta de uranio, lo considerarán como un ataque nuclear. ¿Que por qué hay tantas gónadas en las gargantas? Pues básicamente por lo que todos sabemos, pero hay dos muestras del libro, una en Alemania, donde analistas ya especulan con que Putin le declarará la guerra públicamente a Alemania, al día siguiente de que un tanque alemán entre en Ucrania. Otra muestra para la preocupación es que, según cuentan desde Polonia, están preparando un ejército de 200.000 reservistas para ocupar Ucrania y invadir Kaliningrado. Los expertos militares alemanes están tratando de adivinar cómo reaccionará Rusia a la decisión de las autoridades alemanas de entregar los tanques Leopard al régimen de Kiev. Según analistas de Alemania, el ejército ruso puede atacar las regiones del norte de Ucrania desde el territorio de Bielorrusia para inmovilizar a las fuerzas armadas de Ucrania en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Esto evitará que Kiev concentre tropas y nuevos tanques en el sur y el este del país. Según escribe hoy el diario alemán Bild, los expertos también sugirieron que Vladimir Putin podría declarar la guerra a Alemania. Esta opción no debe descartarse, sobre todo porque los almacenes de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania han sido devastados tras numerosas ayudas militares a Ucrania. Sobre Polonia, y dado el grado de supeditación de Polonia a sus amos estadounidenses, se cree que los ejercicios de primavera en Varsovia serán el comienzo de la ofensiva de las Fuerzas Armadas polacas sobre Kiev, Minsk y Moscú. No muy lejos de la frontera con Ucrania, se están realizando ejercicios del ejército polaco. Expertos analizaron las causas de estos hechos, y sugirieron que estas maniobras militares serían el punto de partida para las ofensivas de Polonia contra Kiev, Minsk y Moscú, con la captura preliminar de Kaliningrado. Según corresponsales del proyecto ONET, las autoridades de Varsovia anunciaron en marzo de 2023 los ejercicios del personal militar con una duración de 30 días. El Ministerio de Defensa ya ha enviado 200.000 citaciones a reservistas. Los residentes no estaban satisfechos con esta decisión y pidieron que se aclarara la situación. El jefe de la Central de Reclutamiento Militar, Miroslav Bris, dijo que los ejercicios se realizan para mejorar las habilidades de los reclutas en el trabajo con armas modernas. Esto evitará que personas que no tengan experiencia militar participen en las hostilidades. Sin embargo, el experto polaco Leszek Sikulski cree que estas maniobras son una aventura política del ejército. El activista social Aleksander Jacek recordó que el 97% de los residentes polacos se oponen a la participación de Varsovia en la operación rusa en Ucrania. Y dicen que Estados Unidos está utilizando a Polonia como una zona de amortiguamiento estratégica. Y, desafortunadamente, estoy muy preocupado de que se pueda persuadir a Polonia para que luche en el territorio de Ucrania, dijo Leszek Sikulski. Las gónadas van a tardar algún tiempo en bajarse de las gargantas, porque un general ruso ya ha dicho que el ejército ruso puede usar armas nucleares de bajo rendimiento si la OTAN utiliza munición con uranio. Occidente no ve ningún problema con el uso de municiones de uranio empobrecido y que las pueda tener el régimen de Kiev.
Según las estadísticas oficiales, en 1999 Estados Unidos disparó 31.000 unidades de este tipo de municiones en Yugoslavia. Los proyectiles con uranio empobrecido también se produjeron en la Unión Soviética, se almacenan en almacenes y no se utilizan durante una operación especial, dijo el teniente general retirado Yuri Netkachev en la web Politnavigator. Según él, el uso de tales municiones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania puede provocar un conflicto nuclear. Como una de las medidas de respuesta, el ejército ruso puede usar armas nucleares de rendimiento pequeño y ultra bajo en objetivos militares, dijo Netkachev. Recientemente, también el jefe de la delegación rusa en las conversaciones en Austria sobre seguridad militar y control de armas, Konstantin Gavrilov, subrayó que el Kremlin consideraría el suministro de municiones con uranio empobrecido para equipo pesado como el uso de bombas nucleares sucias contra Rusia con todas las consecuencias consiguientes. También en el mismísimo imperio se empiezan a ver gargantas con bultos. El presentador de Fox News Tucker Carlson cree que el intento de Estados Unidos y Ucrania de apoderarse de Crimea conducirá a una guerra nuclear. Es posible que en los intentos de atacar la Crimea rusa, Ucrania y Estados Unidos no sobrevivan, así lo afirmó el presentador Tucker Carlson en el canal estadounidense Fox News. En su opinión, intentar arrebatarle Crimea a Rusia, que es su puerto más importante, es pura locura. El Kremlin ha declarado repetidamente que tales acciones conducirán a una guerra nuclear, y no veo razón para dudarlo, dijo el periodista. Estados Unidos ha contratado a uno de los gobiernos más corruptos del mundo para promover sus ambiciones geopolíticas en Europa del Este, agregó, refiriéndose al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y sus funcionarios. También el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que después de que Ucrania reciba tanques de los países occidentales, habrá una amenaza real de conflicto nuclear. Por su parte, el coronel Douglas McGregor anunció la derrota de Estados Unidos en un enfrentamiento con Rusia. Estados Unidos subestimó a la Federación Rusa en el conflicto armado con Ucrania. Debido a esto, Washington perdería en un choque con Moscú. Esta declaración fue hecha por un ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel retirado del ejército estadounidense Douglas McGregor. Contrariamente a las primeras esperanzas y expectativas, Rusia no se ha derrumbado internamente ni ha cedido a las demandas colectivas de Occidente de un cambio de régimen en Moscú. Por lo que Estados Unidos está fracasando en su confrontación con Rusia, dijo en un artículo para The American Conservative. La Federación Rusa tiene un potencial militar oculto y puede resistir a pesar de las sanciones económicas occidentales. Estados Unidos usó su poder en batallas con oponentes débiles en países en desarrollo. Esta vez, Estados Unidos está usando Ucrania para confrontarse con Rusia. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania no logran el éxito en los frentes, sufriendo grandes pérdidas en el equipamiento proporcionado por Occidente. Es predecible que la frustración de Washington esté creciendo en relación con la incapacidad del Occidente colectivo para detener la ola de derrotas ucranianas, dijo McGregor. El coronel cree que Estados Unidos y la OTAN intentarán desesperadamente derrotar a Rusia, a pesar de las reticencias de algunos miembros de la OTAN, a llevar a la operación rusa a un conflicto militar total con Moscú. Pues todas estas cosas y observaciones, al Pentágono se le atrae el pairo, y ya respondió a la pregunta sobre el posible envío de aviones de combate F-16 a Ucrania. Estados Unidos no excluye la posibilidad de suministrar a Ucrania aviones de combate F-16, dijo la portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, en una sesión informativa. No vamos a retirar nada de la consideración, y no me adelantaré a ningún paquete de asistencia militar que aún no se haya anunciado, ni a decisiones del presidente, o del ministro de Defensa, dijo a los periodistas cuando le preguntaron sobre el posible envío de cazas F-16 a Ucrania. Singh agregó que los cazas F-16 son un sistema complejo de armas que requieren entrenamiento. El miércoles, cuando se le preguntó al coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, sobre la posibilidad de suministrar a Kiev aviones de combate de cuarta generación,
dijo que Estados Unidos está discutiendo constantemente con Ucrania las necesidades de armas de Kiev, y que evolucionan a medida que cambian las condiciones. Otra circunstancia que también está abultando las gargantas, es el enfrentamiento que se está produciendo entre la Unión Europea y el Islam, que podría sacar de la OTAN a su mayor ejército en Europa, Turquía. Y la prensa europea ya está cargando contra Erdogan. Por ejemplo, la revista alemana, Stern, dice que Erdogan, para consolidar su poder, enciende peligrosos conflictos en el mundo. El nuevo número impreso de la reputada revista alemana Stern salió con una foto del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en la portada y el titular Piro. Según Aydin Lik, poco antes de esto, la revista británica The Economist apareció ante los lectores con una portada similar. Se observa que los periodistas occidentales arremetieron contra el líder turco, acusándolo de una lucha sin principios por el poder en su propio país, Siria y en Alemania. Para asegurar el poder, el presidente turco está fomentando conflictos peligrosos, incluso en Alemania, dice el anuncio en la portada del Stern. Erdogan puede ganar las próximas elecciones presidenciales en Turquía, aunque el público prefiere lo contrario, subraya la publicación. El líder turco dijo que Ankara no apoyaría el deseo de Suecia de unirse a la Alianza del Atlántico Norte, después de la escandalosa acción en Estocolmo de la rotura de un libro del Corán. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.